En este día, los cristianos nos congregamos alrededor de la cruz para contemplar el momento sublime en que Cristo, el único inocente, ofrece su vida por el rescate de los pecadores. La celebración de la Pasión del Señor consta de 4 partes. La liturgia de la palabra, que culmina con el relato de la Pasión según San Juan. La oración universal, en la cual la comunidad cristiana deposita a los pies del Señor crucificado todas las necesidades del mundo. La solemne adoración de la Santa Cruz, signo con que rendimos un homenaje de gratitud a Cristo, que muriendo en ella nos ha regalado la vida eterna. Y por último, la Sagrada Comunión. Que el silencio que caracteriza la acción litúrgica en este día nos permita vivir plenamente el misterio que celebramos. La postración, rostro en tierra, es el gesto más noble de humildad que una persona puede hacer ante Dios. Este día lo hace el ministro que preside la acción de la liturgia. Acompañemos este momento poniéndonos de rodillas y guardando la debida reverencia ante el misterio de la cruz del Señor. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio?
¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio, para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y, acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo. A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías autoridad ninguna sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Ensolado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a postrarnos de rodillas para meditar en torno
a la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. De pies. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que hemos acabado de proclamar nos presentan la teología del dolor de Cristo. Él es el siervo que ha cargado sobre sus hombros el mal de la humanidad. Es aquel que ha sido enviado por Dios para darnos la salvación. Aunque con gritos y con lágrimas desearía ser salvado de la muerte, como lo referencia el texto de la carta a los Hebreos, obedeció hasta el final sin rendirse. Dios nos salva asumiendo Él con su propio dolor. Ahí se une de una manera absoluta ese plan redentor y nuestra debilidad. Si bien lo notábamos dentro del relato de la pasión de Cristo en el Evangelio de San Juan, Él solo carga con la cruz. No tiene un cirineo o una persona especial que le ayude. La lleva desde la fortaleza Antonia, donde se dio su juicio injusto, hasta el monte Calvario. ¿Y qué muestra
como intención el evangelista en esto, que Jesús representa a aquellos que han sufrido antes y después de Él, los que son tratados injustamente, los enfermos, los limitados, los que no han tenido suerte en la vida, los que sufren en este momento los horrores de la guerra, del hambre y de la soledad, los niños que son abortados. Todos ellos son crucificados de mil maneras. También en nuestro caso, el dolor, como el de Jesucristo, tiene un valor salvífico, aunque de primera mano no se perciba y no se entienda, sobre todo cuando fluye ese desafortunado interrogante del por qué. Dios no es un ser ajeno a la historia. No es un Dios inaccesible o impasible. En su Hijo ha querido experimentar lo que es sufrir, llorar y morir. Desde dentro nos salva. Jesucristo no solamente ha sufrido por nosotros, sino que sufre con nosotros y sufre como nosotros. Muchos de nosotros nos hemos sentido cansados y queremos desistir, pero hay que rendirnos, jamás. Hay que continuar con el proyecto personal y familiar hasta el final. ¿Qué hará el Señor? Compadecerse de cada uno, porque Él, como también lo dice la carta a los hebreos, ha sido probado en todo, menos en el pecado. Por eso, como en el Salmo responsorial, ustedes y yo tenemos que imitar a Cristo crucificado, siendo valientes y fuertes de corazón para esperar todo de Dios. La máxima tentación que Cristo vivió fue el querer bajarse de la cruz para así justificar el poderío de su mesianismo. Pero entrando en la voluntad del Padre, se somete a la misma. Sufriendo obedece, y dentro de esa muerte cruel concede a todos nosotros vida abundante. Por eso, la muerte no tiene y ni tendrá la última palabra, porque detrás de ella aparece de una manera magistral la gloria eterna de Dios. Hoy no estamos celebrando únicamente el signo de la cruz. Hoy celebramos todos la totalidad del misterio pascual. Por eso debemos mirar hacia adelante, hacia la resurrección. El destino nuestro no se queda encauzado en unas cenizas o en una tumba. El destino nuestro está en el cielo. Y por eso, hoy y todos los días, cuando celebramos la Eucaristía, evocando ese memorial de su pasión y muerte, tenemos un aire de victoria en la sangre de Jesús. Él es ese Rey proclamado con la verdad del amor. Él es quien con misericordia compasiva da todo. Él
es el modelo a imitar, muriendo a nuestro hombre viejo. Por eso, como lo vamos a hacer enseguida, al venerar la cruz, le pedimos a Él que nos enseñe a vivir nuestra cruz para asumirla no con resignación, no con indignación, no con ese sentido de tristeza, sino con la fuerza con la cual Jesús mismo la pudo vivir. Y que esto nos lleve de una manera incondicional a la realización de esta vida presente para poder proyectar la realización en la eternidad. La cruz de Cristo hoy nos da paz y nos da la esperanza. Cristo en la cruz oró por todos. Nosotros, siguiendo su ejemplo, oramos ahora por las necesidades e intenciones de la Iglesia y del mundo entero. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado, para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de ese pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón, su obispo auxiliar, Monseñor Mauricio Vélez, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos.
Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu iglesia con hijos nuevos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, especialmente por los que rigen nuestro país,
para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La adoración de la cruz que los cristianos realizamos en este día es un gesto de reverencia y adhesión al sacrificio de Cristo, que quiere extender su salvación a todos los hijos de Dios. Nosotros, por nuestra parte, de nada debemos gloriarnos, sino solamente de la cruz de nuestro Señor. Miren el árbol de la cruz, en la que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Miren el árbol de la cruz, en la que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Miren el árbol de la cruz, en la que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Postrado ante la cruz en la que has muerto, en la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo. Y te pido perdón por mis errores. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname
crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza. Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos, yo he llenado tu cuerpo de tormentos. Cuando algún semejante despreciado, yo he clavado en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Postrado ante la cruz en la que has muerto, en la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Aquí está presente Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
varón de dolor, de Dios herido, por mí humillado. Es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida, causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la pena del malherido, que como cordero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano. Fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que hoy, Viernes Santo, en todas las parroquias del mundo entero, se hace la colecta en favor de los santos lugares de Tierra Santa en Israel. Eso es una tradición antiquísima, en donde los fieles católicos pues estamos en esa obligación de aportar para que se sostenga esta obra de muchos que peregrinan y que también vigilan estos lugares en donde nació, vivió e instauró el reino de Dios Jesucristo, como también asumió su pasión y muerte dolorosa. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos gozosos la victoria pascual.